por lo que Cristo está conmigo desde que me rescató. Solo déjenme adorarle, por favor, así lo hago yo. Solo déjenme adorarle, por favor, así lo hago yo. Aleluya. Bendito sea el Señor. Damos gracias a Dios que esta mañana nos concede una oportunidad más de poder estar en su casa con el propósito de alabar y de exaltar su nombre. Sea bienvenido cada uno de ustedes a la casa del Señor. Si tenemos amigos esta mañana entre nosotros, también les damos una cordial bienvenida. Si hay hermanos de otras congregaciones, también nos alegra que ustedes puedan estar en este lugar, y las personas también que siguen esta transmisión. Pues hoy es un día especial, ¿verdad? En la tradición, pues se celebra la resurrección, ¿sí? Los que vienen de ahí, yo no puedo decir que vengo de ahí, porque yo nací aquí recibí al Señor y ahí comencé a forjar mi relación con Dios, pero pues por tradición se celebra la resurrección, aunque nuestro Señor Jesucristo resucitó hace más de 2000 años y está a la diestra del Padre, dice la Escritura, amén. Y yo me topé con una información interesante, yo se las digo a ustedes y ustedes vayan, y yo también voy a ir y voy a averiguar, porque se dice que en la cultura judía, permítame un momento, en la cultura judía, cuando habían banquetes, según se entiende, como que el anfitrión de la casa ahí, como el que mandaba, vamos a decir, tenía un gesto que él se levantaba y doblaba la servilleta, doblaba el manto que estaba usando y lo ponía ahí. ¿No le ha pasado que usted a veces todavía va a comer y en lo que se levanta que va para el baño le pasan recogiendo la comida? Y uno dice, si todavía tenía frijoles ahí, dice uno, todavía tenía algo que me quería comer. Entonces lo que significaba eso era que el anfitrión, la persona que se había levantado y hacía este gesto de poner su manto, la servilleta doblada ahí, la otra persona que andaba sirviendo, poniendo orden, sabía que esa persona que se había levantado iba a regresar, que no había terminado aún. Entonces pasaba y no tocaba las cosas. Y digo que esto tiene una grande significación. Todo lo que Jesús hacía, todo lo que Jesús decía, hermanos, tenía un gran significado, y somos nosotros los que tenemos esa tarea, el reto y el desafío, pues, de tratar de entender las verdades del Evangelio y esas cosas tan sencillas que Jesús hizo, pero que tenían un profundo significado para la vida de sus discípulos, de las personas que lo escucharon, y también para nosotros hoy en día. Y es que cuando sucedió ese momento de la resurrección, se dice que las cosas estaban ahí, cuando llegaron esos seres, y llegaron las mujeres, y llegaron los discípulos, pero el sudario o el manto que tenía el maestro, en esa figura, también lo había agarrado, se tomó la tarea de doblarlo y ponerlo a un lado. Y uno puede decir, ese volado estaba doblado, pero si eso tenía un significado en la cuestión, en el contexto de los banquetes, Jesús trató de decirle a sus discípulos, yo voy a regresar. Esto no ha terminado, amén. Y hermanos, y eso nos alegra a nosotros, y por eso nosotros también lo estamos esperando, ¿o no? Amén. ¿No se ha cansado de esperarlo? Yo me acuerdo cuando era mucho más joven, allá por el 95, 96, recibí yo al Señor en mi corazón, y las campañas eran, el Señor ya viene, Cristo pronto viene, el tiempo está cerca. Mire, ya de volado ya pasaron como 30 años y no ha venido el Señor todavía. Por eso les pregunto, ¿lo está esperando? Él dijo que iba a venir. ¿Se recuerda en el capítulo, no sé, 2, 3 de los Hechos? Se quedan todos así, mire, porque Jesús ascendió a los cielos, y llegan 2 seres vestidos de blanco y le dicen, ¿qué están haciendo ahí boquiabiertos? Este mismo Jesús que han visto, así como se ha ido, así vendrá con gloria y con poder. Amén.
Y nosotros pues le estamos esperando. Libro de Filipenses, aunque no voy a hablar de la resurrección. Esto solo era porque quería comunicarles esas cosas a ustedes. Vamos a hablar esta mañana qué significa la cruz para nosotros. Libro de Filipenses, capítulo 2, versículo 5 hasta el 11. Yo lo leo para ustedes, dice así: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Esto es interesante, porque estas cosas no están puestas así al azar. Cuando dice se humilló a sí mismo, bueno, ¿quién mató a Jesús? Fueron los romanos, fueron los judíos. El Señor dice: yo pongo mi vida y yo tengo el poder para volverla a tomar en el momento que yo quiera. Entonces, lo que Él está diciendo es que estamos ejecutando el plan junto con mi Padre, y todo lo que está pasando solo es parte del proceso, del plan que nosotros tenemos ideado desde la fundación del mundo. Por eso dice, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Pueden tomar sus asientos y que el Señor nos bendiga abundantemente en su palabra. Unas pocas cosas vamos a decir y nos vamos, hermano. Pero creo que tiene la importancia, bueno, de pensar, bueno, ¿qué significa la cruz para nosotros? Porque pues es algo emblemático, ¿no? Y la cruz ha sido utilizada a través de la historia por muchísimas personas en muchísimos lugares en el mundo, y ha tenido pues muchos significados, muchas connotaciones a través de la historia. Y una de ellas, pensando en el contexto del Imperio Romano y del sometimiento de Israel, bueno, era un uso para humillar a las personas. O sea, la cruz significaba humillación. La cruz significaba que el que había sido crucificado era ladrón o era sedicioso. Entonces no era bonito, ¿verdad? No era algo de que las personas se sintieran orgullosas. Inclusive la ley decía, Gálatas 3, parece que es en adelante, por ahí 3:13, dice que es maldito aquel que sea colgado en un madero. También lo dice el libro de Deuteronomio. Mire, y así murió nuestro Señor Jesucristo. Entonces la cruz en ese contexto del Imperio Romano era símbolo de humillación, y las personas que ahí estaban eran personas en la conciencia romana, personas despreciables, personas que eran una amenaza para el imperio. Dando saltos más grandes, ya en la época de un fulano que se llama Constantino, el emperador Constantino, que se dice que tuvo un sueño, tuvo una visión donde vio la cruz, ¿verdad? Y a partir de ahí se hizo una mezcla de todas sus creencias junto con el cristianismo, y en esa forma de cristianismo que existió, pues la cruz, fíjense que vino a ser el símbolo del cristianismo en esa época. O sea, pasó de ser algo que era de repudio, algo que era humillación, algo que era despreciable, a ser el símbolo del cristianismo, y usado como un símbolo en ese momento quizás de orgullo por las personas que profesaban esa forma o esas formas de cristianismo. Y más adelante en la historia, esa misma cruz vino a ser símbolo también de persecución y de imposición. Y podemos mencionar aquí algo que se le llama la Santa Inquisición, ¿verdad? Donde a las personas se les hablaba del Evangelio con una mano en la Biblia y con la otra en una espada, un cuchillo, un arma. ¿Ya se imagina usted así predicando el Evangelio de la cruz? Usted no va a recibir al Señor en su corazón. ¡Pum! ¿Verdad que es algo feo, algo grotesco? Pero hay lapsos en la historia donde la cruz ha sido utilizada de esa manera. Y damos un salto, después de que ha sido un símbolo de persecución, de imposición, hasta nuestros días. Hemos dado grandes saltos. Y en nuestros tiempos es un adorno, ¿no? Muchas personas lo utilizan como un adorno, como un accesorio, y otros como un amuleto, ¿no? Porque dicen, oh, esto me va a dar protección.
Y los que no lo usamos como amuleto, pues también tenemos el Salmo 91 ahí, ¿verdad? En la puerta. El que habita. Entonces se utiliza un poco de esa manera, pero tiene que significar para nosotros, hermanos, algo más que eso. Sí tenemos la conciencia de cómo ha sido utilizada, pero para nosotros, ¿qué significa eso? Como cuando decimos, ¿qué es Dios para mí? Nosotros, cada uno de nosotros, de acuerdo a nuestra experiencia de fe, que yo siempre he dicho, hermanos, no es la misma. Cada uno de nosotros vamos forjando nuestra propia experiencia de fe, nuestro carácter, nuestras convicciones en Dios. Pero cada uno de nosotros podemos expresar, no, Dios para mí es esto, Dios para mí es aquello, es lo otro. Y así también la cruz. Entonces yo tengo acá unas 4 o 5 cosas de lo que la cruz significa para nosotros. Una, hermanos, si en aquel tiempo era motivo de humillación y eran personas despreciables las que pasaban por ahí, bueno, inclusive hubieron algunos emperadores romanos, hermanos, que crucificaron miles de cristianos, porque el cristianismo pues era una amenaza latente para el imperio, y lo hicieron así. Muchas personas, hijos de Dios, cristianos, que no negaron su fe, decidieron ir a la cruz antes de negar su fe. Entonces la cruz es un motivo de orgullo. O sea, la verdadera cruz, no como un símbolo, no como un amuleto, debe ser para nosotros un motivo de orgullo, porque el que está ahí es el autor, el consumador de la fe, pagando el precio por cada uno de nosotros. Y el apóstol Pablo lo dice y lo vive de esta manera. Romanos 1:16. Por aquellos que nos da pena, ¿verdad? Más que todos los que pasamos por la adolescencia para la juventud, no sé por qué nos agarra feo, aunque también hay algunos adultos que nos da pena decir que somos cristianos. ¿Cuántos cristianos hay aquí? Y uno así como que para que no lo vean, no dice uno, amén, sí, aquí estoy. Es que las cosas van cambiando, porque como que ser cristiano es que uno es algo bobo, uno es algo tonto, uno es algo dejado. ¿Y quién dice que eso es así? Si se supone que nosotros tenemos la mente de Cristo, que si nos aplicamos a la palabra de Dios, somos personas llenas de sabiduría, del conocimiento de la palabra de Dios. Personas que toman decisiones correctas, inteligentes, conforme a la voluntad de Dios. Entonces no es un motivo para sentirse, es que yo soy cristianito, por eso no me gusta a mí hablar en esos términos. Por eso les digo, yo a ustedes, les digo a los líderes, mira, a mí no me gusta que me anden diciendo hermanito. Quizás yo soy muy acomplejado, pero pues es que yo soy cristianito, diciendo uno hace a Dios como que si fuera algo pequeño. Pero el apóstol Pablo está diciendo en el libro de Romanos 1:16, es que a mí algo de penita me da el evangelio, ¿verdad que no? Dice, porque no me avergüenzo del evangelio, oiga, porque es poder de Dios para salvación. ¿Para quiénes? Para todo aquel que cree, dice. Primeramente dice al judío y luego también al griego, a todos los gentiles. Entonces es un motivo de orgullo decir, ahora yo soy cristiano, ahora yo soy hijo de Dios. La cruz es motivo de orgullo para todo aquel que cree, porque en esas palabras que son tan sencillas pero complicadas, aún parece que es el apóstol Pedro el que dice que no, es que el hermano Pablo dice, en la forma que escribe a veces es bien complicado entender todo lo que quiere decir en esas palabras. Está diciendo Pablo en esa maquinaria, primero, no estoy avergonzado, estoy orgulloso de ser hijo de Dios. Amén. Estoy en el camino correcto, porque es poder de Dios. Y a mí lo que me viene a la mente, dice, cuando es poder de Dios para salvación, es que Dios está poniendo todo su poder, toda su maquinaria en favor de toda la humanidad para brindar salvación. Hermano, y si tratamos de expresar lo que es la omnipotencia, el poder de Dios, la sabiduría de Dios, pues es complicado tratar de explicarlas. Pero en esa frase el apóstol le está diciendo, esto es el poder del evangelio. Ser creyente, ser cristiano, ser hijo de Dios significa que Dios ha empleado todo su poder y toda su potencia en que nosotros seamos hijos de Dios. Oiga, qué bonito esto. Entonces ser cristiano, hermanos, no es ser menos, es ser salvo. Y nosotros, al igual que el apóstol, cuando pensamos en la vida de este hombre, vivir al más alto nivel nuestra vida como hijos de Dios.
¿Está de acuerdo conmigo? O sea, darnos, hermanos, si Dios lo ha dado todo a través de Jesucristo, nosotros también darnos sin reservas por la causa del Evangelio, siempre apuntando a la excelencia. Entonces, significa para nosotros la cruz, hermanos, la más grande muestra de amor de Dios. Amén. Hermanos, es que Romanos 3:23 dice que por cuanto todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces, ¿qué es lo que espera el ser humano sin Dios? Muerte, destrucción y condenación eterna. Pero dice la Escritura también que la dádiva, que el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Y ese regalo nosotros lo hemos recibido, pero eso, hermanos, es nada más que la muestra del amor de Dios para el ser humano. Podemos citar San Juan 3:16 y lo podemos nosotros de memoria, lo aprendimos en la escuela bíblica. En la escuela bíblica yo pues no he estado por ahí, no he pasado últimamente, pero después de cada lección, todos los domingos, las hermanas que fueron nuestras maestras, Dios las bendiga, se tomaron la tarea que nos enseñaban un versículo. O sea, todos los domingos estábamos aprendiendo algo más de la palabra del Señor. Pero dice San Juan 3:16, porque de tal manera, o sea, fue tan grande el amor de Dios. Y ahí pensemos, para tratar de dar una explicación, lo que dice primera carta a los Corintios, el capítulo 13, cuando el apóstol Pablo habla de la preeminencia del amor, cómo es el amor. Y ahí están todas las explicaciones que el apóstol da acerca de cómo es el amor. Entonces, así es el amor, porque de tal manera, porque fue tan grande el amor de Dios para con la humanidad, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su único Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, oiga, sino que tenga la vida eterna. Entonces, cuando nosotros vemos a la cruz en esa figura, estamos viendo la más grande expresión de amor de Dios a través de su Hijo Jesucristo para nosotros, para la humanidad, para todo aquel que cree. Un amor, hermano, que inicia en Dios. Bien dice la Escritura, lo nuestro es una respuesta. Nosotros le amamos a Él, dice, porque Él nos amó primero. Y Él nos amó, hermanos, sin condiciones. Nos amó sin reservas, teniendo aún delante de sus ojos, hermanos, lo que nosotros éramos. Porque nosotros sin Dios, hermanos, dígame qué atractivo tenemos. ¿Qué tenemos de bueno nosotros sin Dios? Si la Escritura dice que nosotros somos como una llaga podrida. Y dígame si eso es bonito, algo que está supurando pus, una llaga, ¿verdad que no es bonito? Pero por eso murió, resucitó, por eso dio su vida, por eso derramó su sangre, para darnos vida a nosotros. Y todo lo hizo en esa figura por esta expresión de amor. Pero significa también para nosotros entonces, mire que vamos deprisa, ya nos vamos a ir. Es lo que hoy no hay vendimia. Vamos a tener que ir a otro lugar a almorzar. Remisión y perdón de pecados, porque en esas figuras en el Antiguo Testamento decía que sin derramamiento de sangre no había remisión de pecados. Entonces es Jesús ejecutando todo ese plan perfecto de salvación que ha sido ideado por el Padre. Hebreos 9:22 hasta el 26. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. O sea que era necesario que esto sucediese. Lo que está haciendo Jesús en la cruz fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de manos. Esto no lo hizo allá en el templo, figura del verdadero, sino que entró, dice, en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces. O sea que Jesús está muriendo continuamente, sino que su poder es tan grande que dice la Escritura que fue ofrecido una sola vez por los pecados de todos, para remisión de pecados de todos. Oiga cómo es el poder de Jesucristo. Porque pues uno a veces hace algunas cosas, a veces lo he dicho, cuando hacemos alguna fiesta, pues en nuestra mente hacemos destrozos, ¿verdad? Pero cuando vemos a nuestra billetera decimos, no hombre, yo quería invitar 200 personas, pero solo me alcanza para 10, ¿verdad?
Uno dice, no hombre, le vamos a dar pollo campero, le vamos a dar carne. Y cuando uno vuelve a ver la billetera dice, no, alcanza para una sopa Maruchan para cada uno. Entonces uno ve que se queda corto. Pero hermanos, lo que Jesucristo ha hecho no lo hizo por unos pocos, sino que lo hizo de una sola vez por todos, por toda la humanidad y para todo aquel que en Él crea. Y esto es algo especial. Pero también podemos pensar que esto lo tiene que hacer la persona que tiene las credenciales, ¿no? Que tiene la capacidad, que tiene el mérito, que tiene la autoridad. Hermanos, ¿y quién más acreditado que nuestro Señor Jesucristo? Tiene todas las credenciales como Hijo de Dios y muchas cosas que podríamos decir para decir, yo voy a tomar el lugar, yo voy a hacer todo lo necesario para el rescate de la humanidad. Entonces significa para nosotros, y hermanos, esto debe de alegrarnos, porque lo que Jesucristo está haciendo, dando su vida, es para que nosotros podamos ser perdonados, es para que nosotros podamos ser redimidos, es para que nosotros podamos ser justificados y presentarnos así justos delante de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces significa también eso para nosotros, perdón de nuestros pecados. ¿Quién podía hacerlo? No era cualquiera, solamente podía hacerlo nuestro Señor Jesucristo. Bien dice la Escritura que en ningún otro hay salvación. Lo demás solo es imitación barata, hermanas, porque el único, la Escritura dice, yo soy el camino, y yo soy la verdad, y yo soy la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Si esto es perdón, entonces también significa para nosotros, hermanos, que la cruz es para nosotros vida nueva. O sea, ese encuentro con nuestro Señor, cuando nosotros escuchamos la riqueza del mensaje del Evangelio y nos encontramos con esa realidad, para nosotros significa vida nueva. ¿O usted sigue siendo el mismo después de que se encontró con el Señor? Mire, el mismo apóstol Pablo no fue el mismo. Iba para Damasco, dice, respirando amenaza de muerte en contra de los del camino, los seguidores de Jesús. Y de repente hubo un destello, algo que lo tiró al suelo y quedó hasta ciego. Y escuchó una voz que le dijo, mira, Saulo, ¿por qué me perseguís? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y a partir de ese encuentro con Jesús, Saulo el perseguidor se convirtió en Pablo el apóstol de Jesucristo. O sea que cuando una persona se encuentra con esa realidad del mensaje y la riqueza del Evangelio, hermano, ya no puede seguir uno siendo la misma persona. Amén. Aquí podríamos hablar de todas esas figuras de despojarse, de desvestirse y volverse a vestir, en esa figura de cómo era nuestra naturaleza antes de encontrarnos con Cristo y ahora con Cristo en nuestro corazón. Pues la idea es que seamos personas diferentes, amén, que no sigamos siendo los mismos si es que Cristo habita en nosotros, si es que somos hijos de Dios, si es que como en Antioquía dice el libro de los Hechos, ¿verdad? Ya por el capítulo 9, 10, 11, por primera vez se les llamó cristianos a los seguidores de Jesús. ¿Y por qué era? Hermanos, porque se parecían a su maestro. ¿Y cómo era su maestro? Era manso, era humilde, había sabiduría en él. Había bondad, había misericordia, había benignidad. Y la gente comenzó a decir, ve, estas cualidades, esta forma en que hablan, esta forma en que se relacionan. Oh, estos son cristianos, porque habló de Cristo, andan hablando. Pero estos son cristianos. Y no era solo porque hablaban de Cristo, sino porque su vida reflejaba que eran personas diferentes. Entonces para nosotros es el mensaje de la cruz, significa vida nueva. Efesios 2, 4, 5. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. Otra vez está de por medio del amor. Aún estando nosotros, muertos en pecado. Y una persona podría decir, pero yo pues vivo conforme como yo quiero, no respeto a Dios y no estoy muerto. Es que el escritor no está hablando en esa figura ahorita de la muerte física. Esa muerte a todos nos va a llegar. De lo que él está hablando de estar muertos a pecados es de que si una persona vive y muere en esa condición, será condenado. Y él está hablando en esa realidad el escritor. Nosotros estábamos así, ese era nuestro destino. Estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Ya pues lo dijimos, si nos hemos encontrado con esa realidad, hemos experimentado una vida nueva.
porque muchos de nosotros sentíamos una gran culpa, sentíamos un gran peso por los errores del pasado que solamente nuestro Señor Jesucristo los pudo llevar. Y Él le dijo, mira, no te preocupes, yo te perdono. Oiga, qué tremendo, aunque esto es tan sencillo decirlo, pero yo te perdono, hermano. Si usted ha sentido lo que significa experimentar el perdón de Dios, sabe de qué estamos hablando. Sabe el peso, la culpa que se quita de la mente, del corazón y la paz que viene que solamente Dios puede darnos. Amén. Una paz que sobrepasa, ¿verdad?, todo entendimiento. Significa la cruz también gracia, hermanos, la gracia de Dios para los seres humanos. Mi padre tiene una forma de pensar y dice, porque normalmente pensamos que la gracia de Dios a través de su Hijo Jesucristo está revelada en las Escrituras a partir del Nuevo Testamento, la muerte, sepultura y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la gracia de Dios para la humanidad, pero mi padre dice no, la gracia de Dios está desde el Antiguo Testamento revelada al ser humano. ¿Por qué? Hermanos, porque desde que el ser humano se equivoca en el jardín del Edén, cuando usted está escribiendo, ¿verdad?, los que todavía escriben en esos cuadernos de 100 hojas, de 200 hojas, cuando uno se equivoca, hermanos, ¿qué es lo que normalmente hace? En esos cuadernos que son de espiral, uno arranca la página, la dobla y la tira. Y vuelve a comenzar a escribir la historia, el cuento, si es el diario, ¿verdad?, lo que le pasó ese día. Y hoy pocos escriben en eso. Pero ¿qué estoy tratando de decir? Ahí se muestra desde ahí la gracia de Dios, claro, porque Él tiene un plan perfecto que está ejecutando desde antes de la fundación del mundo, para la humanidad, para todos los seres humanos. Entonces, desde que el ser humano cae en esa condición de pecado y le abre la puerta al pecado, en más de una ocasión hemos tratado de expresar lo que eso significa, porque el pecado lo arruina y lo contamina todo, y contamina aún la humanidad, el mundo, la naturaleza. Pero desde ahí se muestra la gracia de Dios, que en su poder pudo haber dicho, no hombre, estos me salieron defectuosos, los primeros seres humanos, y hubiera hecho borrón y cuenta nueva, como que destruye y vuelve a hacer y hace cristianos más obedientes, más sabios, pero no. Desde ahí se muestra la misericordia y el amor, y ahí se da una promesa, ¿verdad?, acerca del surgimiento de el Mesías. Entonces, desde ahí podemos ver la misericordia de Dios para con el ser humano. Es un don gratuito que Dios nos ha dado, hermanos, y que no nos ha costado nada. ¿O le ha costado algo a usted? Algo que usted diga, no, cállese, por cuotas me lo han dado para 60 letras. Pues lo están engañando, porque el que pagó el precio fue Jesucristo. Un precio, hermano, que nadie más podía pagar. Una persona puede jactarse de decir, yo puedo comprar esto, yo tengo acceso a lo otro, porque la plata es algo que tiene en él, que le sobra. Pero es que el pago solo lo podía hacer Jesucristo, y precisamente Jesucristo fue quien lo hizo. Y Él puso todo. Así como cuando uno le dice, hey, te voy a llevar a la playa. No, hombre, pero es que no tengo dinero. No, hombre, te voy a llevar con los gastos pagados. Le da para que le ponga combustible al carro, le da para el desayuno, para el almuerzo, para la cena. Así Dios nos ha provisto de todas las cosas a través de su Hijo Jesucristo. Él ha pagado todo, y después de que ha pagado todo sin reservas, dice, yo te lo doy gratuitamente, yo te lo doy a todo aquel que en Él crea. Él lo ofrece de una manera gratuita, sin condiciones. Solo basta creer que Jesús ya lo hizo, porque el pago, pues fue nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, así es la gracia y el don de Dios de salvación. Entonces, eso significa también cuando vemos hacia la cruz. Significa, estamos finalizando, sustitución. O sea que ha habido alguien que tomó nuestro lugar, porque nosotros en esa condición de pecado, lo único que nos esperaba era la muerte. Y no había algo que pudiera cambiar esa realidad, y es por eso que tiene que venir Jesucristo, para tomar nuestro lugar y pagar el precio que se tenía que pagar. Él tomó nuestro lugar y cargó, hermanos, en esa figura
con nuestros pecados. Yo le voy a pedir que en su casa léase el capítulo 16 del libro de Levítico, y ahí están todas esas figuras de cómo el pueblo y cómo el sacerdote y el sumo sacerdote se acercaban delante de Dios y hacían holocausto y hacían expiación delante de Dios por todo el pueblo. Y se traían algunas víctimas que se iban a ocupar para el holocausto, para sacrificio, para la remisión de pecados. Y precisamente eso, lo que más adelante se dice: sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Una de esas víctimas era sacrificada y la sangre era rociada en el altar y en otros lugares del lugar santo, del lugar santísimo. Y se confesaban las culpas y los pecados delante de Dios, los del sumo sacerdote, de su familia y también los del pueblo. Y luego una de esas víctimas se ponían las manos sobre él y se confesaban todos los pecados. Y esa víctima en esa figura de ahora en adelante era la que cargaba con todo el pecado del pueblo que había sido presentado delante de Dios. Cuando nosotros lo leemos así decimos: es un animalito que le hicieron esto y lo otro. Pero es una figura, hermanos, por eso es sustitución, porque Jesús está tomando nuestro lugar, porque está cargando con nuestros errores, porque está cargando con nuestros pecados, porque está derramando su sangre, dando su vida para poderte hacer a ti y a mí salvos y aceptos delante de Dios. Por eso tiene eso, dijimos al principio, un grande significado para nosotros. Pensemos, hermanos, en la última semana de vida de nuestro Señor Jesucristo, que concuerda, ¿verdad?, con el domingo pasado, aunque quizás no son las fechas específicas, pero con lo que se llama el Domingo de Ramos, que es la entrada triunfal a Jerusalén, cuando toda la gente o muchas personas tienen palma y dicen: Hosana en las alturas, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y todo esto es muy especial, hermanos, pensar en la vida de Jesús, porque, hermanos, si usted sabe que yendo a algún lugar algo malo le va a pasar, ¿y quién, verdad, en su sano juicio, como decimos nosotros, va para que algo malo le suceda? Si usted sabe que si va a ir a un lugar específico y algo le va a acontecer a usted o a su familia, usted va. Usted no va, usted se queda mejor en casa, más tranquilo, quieto, esperando que el peligro pase. Pero es que Jesús está ejecutando el plan perfecto de salvación, ideado desde la fundación del mundo. Entonces Él ha venido diciéndole a sus discípulos: pues es necesario que yo vaya a Jerusalén, aunque los discípulos le están diciendo: mira, Señor, si hace poco que te querían matar y querés regresar para ahí. Si usted léase en los evangelios, Juan, Lucas, Marcos, Mateo, y vas a ver que llega un punto en esos últimos días de la vida de Jesús, hermanos, que lo quieren matar, que lo quieren apedrear. Hasta el sumo sacerdote tuvo un sueño de una profecía que era necesario que uno muriera por todo el pueblo. Mire qué profeta. Por eso es bien delicado la profecía, ¿no? Hasta el sumo sacerdote en turno tuvo esa revelación que uno tenía que morir. Entonces Jesús no evita, hermanos, por eso Él está tomando nuestro lugar, porque el plan tiene que ejecutarse a cabalidad, desde todos los detalles que nosotros podemos pensar, desde su concepción, su nacimiento, su desarrollo, cuando Él está en la sinagoga y le dan el rollo de Isaías y comienza a decir: el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido, y comienza a decir todo eso: me ha enviado a traer buenas nuevas de salvación. Y dice, cierra el rollo, dice: hoy se ha cumplido delante de ustedes esta cosa. Entonces todas las cosas se tienen que ir cumpliendo en la vida y en el plan de salvación. Y Él no está evitando que estas cosas pasen, sino que busca que estas cosas sucedan. Miren, qué tremendo. Uno puede decir: hay que estar loco, ¿verdad? No, es el amor de Dios para con el ser humano. Es la responsabilidad, hermano. Usted sabe que es ser responsable. Es la responsabilidad, el peso, la obediencia que sentía Jesucristo. Decía: yo tengo que hacer esto. Tengo que ser responsable. No es lo que hemos leído de Filipenses. Fue obediente, dice, hasta lo sumo, hasta la muerte. Y muerte de cruz. Llega la última cena. Tenemos todas esas figuras de lo que la cena significa. Esto es mi sangre, esto es mi cuerpo. Luego se dice que hay algunos cánticos y se van al lugar, al huerto, al monte de los olivos.
a orar. Y la Escritura dice que su sudor era, hermanos, como gotas de sangre, porque él no estaba evitando esas cosas, sino que él sabía que esto tenía que pasar, pero en esa condición de ser humano, ¿crees que no se sentía agobiado? No sé cuál es la palabra que utiliza uno de los evangelios, que le dice, se trae a través de su grupo que tenía ahí, los hijos de Zebedeo, parece Pedro, y dice, mi alma está angustiada, parece que dice, agobiada hasta la muerte. O sea, si antes que lo que está pasando es algo duro, es algo difícil. Por eso la Escritura dice, lo que estaba atravesando su sudor era como gotas de sangre, y en 3 ocasiones va a orar al Padre, y dice, Padre, si es posible que pase esta copa de mí sin que yo la beba, pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Eso es algo tremendo. Entonces el Señor está así en esa agonía y pasa todo. Estaba escuchando a una persona que dice que ha estado allá, ¿verdad?, en Tierra Santa. Aunque muchos de los lugares bíblicos, hermanos, están enterrados por la arena, están enterrados por la tierra con el pasar del tiempo. Pero él dice que en estas figuras, cuando Jesús ha salido de la ciudad y está orando en el monte de los olivos, y va esas 3 veces y se encuentra y dice, y no pueden orar conmigo una hora, no pueden orar conmigo una hora. Y al final dice, bueno, ya descansen, que se acerca mi amigo que me va a entregar. ¿Sí ha leído usted que cuando se encuentra con Judas, no le dice, qué bárbaro Judas, si yo ya sabía que vos eras el hijo de perdición? ¿Verdad que no le dice eso? Le dice, amigo, ¿a qué vienes? Qué tremendo es. ¿Cómo se debe haber sentido ese hombre en su corazón? Pero no es eso lo que quiero decir. Dice la persona esta que ha tenido la oportunidad de estar ahí en Tierra Santa, que en el lugar donde supuestamente Jesús estuvo orando, se podía ver una de las entradas de la ciudad, y que posiblemente Jesús, mientras oraba y se levantaba y les decía, no pueden velar conmigo una hora, él veía que venía Judas saliendo de la ciudad con palos, con espadas, con los enviados del sumo sacerdote, de los fariseos, con la guardia del templo, que venían a apresarlo. Y él se quedó ahí esperando a que llegaran. En otra versión de los evangelios, él les dice, ¿a quién buscan? Y cuando le dice, buscamos a Jesús, y cuando él dice, yo soy, esa gente cayó de rodillas delante del Señor. Entonces Jesús está ahí, es apresado, comienza a sufrir todo lo que nosotros llamamos la pasión de Cristo. Comienza a ser humillado, abofeteado, le ponían un manto encima y la gente comenzaba a golpearlo y decían, adivina, ¿quién te pegó? Como decía que era profeta. Decinos, ¿quién te pegó, rey de los judíos? Y fue azotado y sabemos todo. Ahora tenemos a Jesús que está en la cruz. Y por eso hemos dicho, ¿qué significa para nosotros la cruz esta mañana? Y ya mencionamos lo que significa. Habrá muchas cosas más que nosotros podríamos decir que la cruz significa para nosotros. Y Jesús está ahí, está molido en esa figura, como dice Isaías, por nuestros pecados. El libro de Mateo, el capítulo 27, dice que al mediodía hasta las 3 de la tarde hubo tinieblas en toda la tierra. Y algunos biblistas opinan que es el momento en que en esa figura de Levítico 16 esa víctima se está presentando cuando le ponen las manos y carga con el pecado de toda la humanidad. Ahora él se está presentando delante del Padre en esa figura, cargando con tus pecados, con los míos, de las generaciones pasadas, presentes y futuras, delante del Padre, para poderlos hacer aceptos delante de Él. Y al final, cuando está expirando en la cruz, Él dice, consumado es. Y con esto finalizamos, consumado es. ¿Y qué significan esas últimas palabras de nuestro Señor Jesucristo? Buscando por ahí qué significa, ¿verdad? En el hebreo es una palabra compuesta ahí que se lee como tetelestai, que es consumado es. Las últimas palabras de Jesús son estas precisamente, y tienen, hermanos, ese gran significado, como yo les decía, en las palabras, las acciones. Para nosotros significa todo está cumplido. Amén. El plan se ha ejecutado a la perfección, pero también el tetelestai, o sea, ese consumado es,
tiene otras significaciones que también nos dan una idea a nosotros de lo que Jesús estaba diciendo. Y se utilizaba el tetelestai, el consumado es cuando uno había pagado por completo una deuda. Cuando usted va a Omnis por a Prado y le dan el finiquito, por fin, después de 300 cuotas, el tele es suyo. Entonces uno decía, tetelestai, consumado es. O sea, la deuda ha sido cancelada en su totalidad. Oiga, qué bonito. Cuando en un contexto de los tribunales, en un contexto judicial, el reo había pagado la condena por completo, decía con el día que le daban su carta de libertad, tetelestai, consumado es, pagué la condena ha sido pagada por completo. Y también se utilizaba en un contexto militar, cuando en batalla se había obtenido la victoria. Entonces el victorioso decía, tetelestai, consumado es. Y nuestro Señor Jesucristo precisamente está diciendo, consumado es. Nos está diciendo, tu deuda ha sido pagada completamente. He asumido tu condena, he ganado la batalla, he obtenido la victoria sobre la muerte y sobre el pecado. Que el Señor les bendiga, hermanos, hermanas. Y esto significa la cruz para nosotros, significa victoria, remisión de pecados, perdón, gracia, salvación, nueva vida. Así que yo les invito, hermanos, a que vivamos nuestra vida cristiana en el Evangelio al más alto nivel, haciendo que lo que Jesucristo hizo en la cruz cada día valga la pena. Amén. Para la gloria de Dios y para bendición de nuestras vidas. Esta mañana, antes de pasar a los anuncios, hay personas entre nosotros que no tienen al Señor en su corazón. Ese es el primer paso. En muchas de las porciones que hemos tomado esta mañana, lo que el Señor está diciendo, todo lo que yo he hecho por ustedes, el primer paso solo tienen que creer que yo lo hice por ustedes y ustedes van a tener acceso a esa nueva vida. O también nosotros podemos decir, no hombre, yo he estado tomando en poco lo que significa el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Pues es el momento en que podemos venir delante de Él, pedir perdón, y la Escritura dice, un corazón verdaderamente arrepentido, Dios no lo desprecia. Si no lo hay, hermanos, vamos a pasar ya a los anuncios. El primero de ellos, estamos felicitando a nuestro hermano René. Nos dijeron que está de manteles largos, así que felicitamos a mi hermano René por su cumpleaños. Ahí después que nos diga dónde va a partir ese pastel, ¿verdad? Y ahí vamos a llegar.